Yo soy Graciela Chaín, tengo 71 años. Como esto está pedido por la directora y profesora de ustedes para darles un poco de información de testimonios vivientes de la dictadura militar, les cuento, yo estuve 8 años presa en la dictadura militar. No estuve en los campos de concentración, estuve como presa política legal en la cárcel de Devoto. Así que les voy a ir contando algunas cositas con respecto a eso, pero antes les voy a cantar un pedacito de una canción y después empiezo a contarles. ¿Tá? No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdido sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Bueno, este es el comienzo de una canción que tiene un significado esta canción, ¿no? Que luego yo voy a hacer otra parte de la canción cuando termine de narrarles a ustedes todo esto. Esta canción tiene que ver porque el autor, Goytisolo, es un autor de la década del 50 en España, en la época de Franco, de la dictadura franquista, que cuando bombardean Barcelona, allí muere su madre. Él entonces queda muy tocado por esa situación y cuando la madre se llamaba Julia, cuando nace una hija de él le pone Julia y le canta esta canción que está relacionado con lo que él vive, producto de esa dictadura franquista, que tuvo muchas similitudes con lo que fue la dictadura militar en la República Argentina, que comienza el 24 de marzo de 1976. Bueno, yo les cuento que nosotros somos 4 hermanos. Hoy quedan 3, porque un hermano falleció el año pasado. De los 4 hermanos, 3 estuvimos presos. Y tengo 2 cuñados desaparecidos. A mi hermano, a mi hermana y a mí nos detienen en octubre de 1975, un ratito antes de la dictadura, pero estaba el gobierno de Isabel Perón con la AAA. Mi hermana, cuando la detienen, tenía 17 años, como la edad de ustedes, la edad que ustedes tienen ahora. Y yo tenía 22, con un hijo de 1 año, y mi hermano tenía 21. Mi hermana estuvo 7 años presa, yo estuve 8, mi hermano 6. Bueno, la dictadura militar en realidad lo que hace es generar un golpe de Estado con la excusa de que había que aniquilar a lo que ellos llamaban la subversión, la guerrilla, que éramos los militantes de aquella época, militantes de la década del 70, una década donde no solamente sucedían cosas en la Argentina, sucedían cosas en Latinoamérica. Todos los jóvenes de la edad de ustedes, de la edad mía en ese momento, había una ebullición de conciencia, una ebullición de cambiar el mundo que surge a partir de los hechos de mayo del 68 en Francia, que yo les tiro estos datos, ustedes después se investigan con sus profesoras o profesores de historia, con la Revolución Cubana, entre otros hechos, ¿no? Entonces, ustedes piénsense, ¿no? Con la edad que tienen, en una época en donde no importaba si eras pobre o rico, para crecer como persona, para crecer académicamente. Mi madre y mi padre eran 2 laburantes y todos nosotros los 4 estudiamos, digamos, era fundamental para las familias
trabajadoras que sus hijos estudien. Y nosotros nos ocupábamos de estudiar. Y era sobre todo a partir de las escuelas secundarias, de la universidad, donde empezábamos a tener contacto con lo que iba sucediendo en el mundo y en Latinoamérica en esa década del 70, tan convulsionada, tan fuerte y tan rica en lo que fue la formación de los jóvenes, ¿no? Por eso además se ocuparon de exterminarnos. Lo que había que hacer es exterminarnos. Bueno, acá me están convidando un mate, que yo acepto, el equipo de producción de esta filmación. Bueno, y entonces les cuento, éramos todos jóvenes que estudiábamos, que militábamos. Mis hermanos y yo empezamos militando en el peronismo en Montoneros, en el barrio. Eso antes del golpe, obviamente, ¿no? Después pasó un tiempo, el 1 de mayo del 74, cuando Perón en la Plaza de Mayo a los montoneros nos dice imberbes, muchos de nosotros nos fuimos del peronismo, nos fuimos de Montoneros y entramos a militar en otras organizaciones que también tenían estos objetivos de transformar la sociedad, de la justicia, de la igualdad, de la recuperación de derechos, y nos pasamos al PRT-ERP, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Es en esta organización estando en esta organización que nos detienen. Esto para que tenga un contexto de nosotros, digamos, que no somos lo más importante de esta historia. Lo más importante es lo que le pasó al pueblo argentino durante la dictadura militar. Como soy un testimonio viviente, les doy estos datos personales que no pretenden ser el centro de la cuestión, ¿no? Si estuviéramos personalmente, seguramente al final ustedes me harían un montón de preguntas que yo contestaría gustosa sobre las vivencias personales, digamos, ¿no? Pero en este caso es un poco conocer, ¿no? ¿Qué pasó con la dictadura? La dictadura lo que fundamentalmente quería que destruir los derechos y que los jóvenes, que éramos muchos, pero no éramos mayoría, dejáramos de luchar, dejáramos de crecer, porque esa juventud que arrastra ideas, que arrastra conciencia, seguramente si hubieran permitido que esto crezca, hubiera arrastrado una conciencia también de mucha más gente, porque los jóvenes son, digamos, el fruto verde de algo que está brotando, ¿no? Entonces, había que destruirnos. La excusa era que queríamos, que éramos asesinos, que éramos, no sé, terroristas. Pero en realidad lo que se quiso implementar fue una política económica muy fuerte que se implementó, y lo digo con todo respeto, digamos, a pesar de no estar de acuerdo, que la misma política económica que se implementó en los 4 años del gobierno macrista. La dictadura militar quería implantar esa política económica, y para poder hacer eso había que erradicar toda protesta, toda generación de cuestionamiento y todo lo que significa derechos. Y además de los derechos laborales, se sacaron todos los derechos políticos, los derechos humanos en general, al punto que mataron cantidad de gente, muchísima gente presa y 30.000 desaparecidos, más las iniquidades que hicieron con los hijos de los secuestrados que se quedaron, con las propiedades de los secuestrados que se quedaron, y dejaron ese reguero hasta el día de hoy, ¿no? De quienes hoy no están porque los desaparecieron, porque los mataron, digamos, ¿no? Y en muchos que estamos, hay muchos que también quedaron ahí por todo lo que se ha sufrido en el país, digamos. Yo siempre tuve la teoría de que
no fui la única que sufrí, ni que mi familia no fue la única que sufrió. Yo creo que no es una teoría, es un sentimiento en realidad. Creo que el país entero sufrió, ¿no? Todos esos años largos, oscuros, violentos, todo el país sufrió. Y además, eso me sirvió a mí, cuando yo salí en libertad y los años venideros, que uno después tuvo que empezar a vivir, a buscar trabajo, seguí estudiando, había que luchar para retomar una vida después de eso, después de 8 años de cárcel, ¿no? Con un montón de torturas psicológicas y físicas durante los 8 años, había que recomponerse como persona. Pero cuando yo salgo me doy cuenta que sí, yo me tenía que recomponer, pero también veía que la sociedad argentina, mi familia, mi barrio, mis vecinos, los amigos y amigas que me habían quedado vivos tenían que también recomponerse, ¿no? Yo veía que había como una cosa que había que recomponer, había que renacer de un montón de cosas, ¿no? Hoy se recuperaron muchos derechos, ¿no? Y además llegaron nuevos derechos, que creo que en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, yo les voy a aclarar que yo nombro porque tengo una visión de la cosa. Con esto no quiero decir ni que tienen que ser kirchneristas, ni tienen que ser antimacristas, yo les cuento mi visión, si a ustedes les sirve, verán. En esos años de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, se recuperaron un montón de derechos y vinieron nuevos derechos, digamos, ¿no? Que hace ya unos cuantos años que empiezan a decaer, ¿no? Y que hay una lucha tremenda porque esos derechos desaparezcan, digamos, ¿no? Y ahí es donde yo apunto a que es importante que jóvenes como ustedes tengan una noción de lo que pasó en esa época, porque está en las manos de todos los argentinos, pero sobre todo en las manos de los jóvenes, poder empezar a entender que es un derecho y que ese derecho hay que defenderlo y que detrás de cada derecho, o mejor dicho no, al lado de cada derecho hay una obligación. Entonces, a veces eso es lo que creo que logró un poco la dictadura, ¿no? Pensar que las cosas no son porque son derechos y que nos corresponden y que además las obligaciones, en todo caso, pasan por cumplir una orden, tener una disciplina y no hay un derecho y tengo una obligación, digamos, ¿no? Esa época fue una época donde mucha gente perdió el trabajo, se cerraron muchas fábricas, hubo mucha pobreza. Cuando vuelve la democracia, en 1983, el país estaba devastado. Llevó años a reconstruir un montón de cosas que todavía de hoy no se pudieron reconstruir. En esos años, digamos, yo estuve presa, toda la dictadura estuve presa, pero bueno, mi madre, mi padre y una hermana, que de los 4 hay una que no cayó presa, pero que sufrió un montón también la dictadura, acompañando a mis padres, mi madre que iba a visitarnos a la cárcel y a veces no nos podía ver porque le decían que estábamos sancionadas, y mi padre que no podía soportar que estuviéramos presos, mi padre que laburaba en una fábrica que ganaba antes de la dictadura un sueldo digno, terminó trabajando de tachero porque la fábrica cerró. Tachero es en el taxi, ¿no? Mi madre que también trabajaba en la fábrica, que cerró, siguió trabajando en servicio doméstico, y así fue como, digamos, en el caso de una pequeña familia, si uno lo mira, lo que fue la mayoría de las familias, ha pasado esto, más el miedo, más el terror,
más la situación amenazante, más los medios de comunicación que todo el tiempo hacían una amenaza subliminal, ¿no? ¿Dónde está su hijo? Por algo será que su hijo no está. Todo eso fue un clima de muchísima violencia, de muchísimo terror, de muchísimo miedo, y éramos muchos jóvenes que nos detuvieron, pero fueron muchos más jóvenes y no tan jóvenes que los desaparecieron. Nosotros estuvimos en la cárcel de Devoto, que siempre fue una cárcel de hombres, y que concentraron en una parte de la cárcel de Devoto a todas las presas políticas legales del país. O sea que ahí caímos mi hermana y yo, mi hermana con 17 años, les recuerdo, yo con 21, 22, y iban trayendo las presas de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, las presas políticas legales, a todas las que nos detuvieron antes del golpe. A muchas igual las mataron, a muchas igual las hicieron desaparecer, pero a otras no podían hacerlo porque tenían que mostrar para los organismos internacionales que lo que se denunciaba de los campos de concentración no era cierto, sino que había cárceles legales con presas políticas. O sea que nos usaban para mostrar una vidriera de algo que estaba tapando el horror de los campos de concentración, ¿no? O centros clandestinos. La vida en la cárcel, obviamente, no se la recomiendo a nadie, y fue muy dura, pero ahí había resistencia. Teníamos una resistencia. Ahora sí les voy a contar la resistencia, así como el pueblo argentino resistió esos años como pudo. En la cárcel resistíamos, o sea, estaba prohibido hacer manualidades, hacíamos igual. Estaba prohibido cantar, cantábamos igual. Estaba prohibido hacer obras de teatro, porque dentro de las presas había directoras de teatro, había cantantes, había laburantes campesinas, había laburantes de las fábricas, había estudiantes, profesoras y profesoras de todos los niveles y de todas las materias. En forma clandestina nos íbamos armando para hacer las cosas que queríamos hacer con resistencia. Cuando nos pescaban terminábamos en los calabozos, en los chanchos, le decíamos nosotras, que son los calabozos de castigo. Entonces ahí había una resistencia muy grande. Al principio, por ejemplo, estábamos uniformadas. En el verano, con uniformes de invierno. En el invierno, con uniformes de verano. Obviamente, tortura, ¿no? Al principio venían las requisas que venían revisando las celdas, qué sé yo, había que desvestirse totalmente. Resistimos eso meses sin sacarnos la ropa. Calabozo de castigo, calabozo de castigo, calabozo de castigo, hasta que, bueno, empezábamos a decir, bueno, hay que empezar a sacarse la chaqueta. Después, otras semanas más, bueno, ahora el pantalón, bueno, hasta que terminás cediendo, pero vas resistiendo, y aunque cedas, la resistencia te fortalece, aunque tengas que ceder. Y eso pasó en el pueblo argentino también. Fueron resistiendo, cediendo, sufriendo, pero resistiendo. Por eso es que existen hoy las organizaciones de derechos humanos con tanta fortaleza ideológica, fortaleza ética, que es producto de esa resistencia, digamos, ¿no? Entonces en la cárcel resistíamos cada cosa, hacíamos una obra de teatro, se terminaba la obra de teatro, al calabozo de castigo. Bueno, esos son algunos detalles que si alguna vez voy a Bariloche y me invitan, podemos conversarlo. Nos sentamos y ustedes me preguntan y yo les cuento de todo, digamos, ¿no? No tengo, digamos, puedo en algún momento llorar, nada más un poquito, pero me encanta. He estado en muchas escuelas contando esto, que hace un tiempo que no lo hago, y creo que esto lo estoy haciendo porque se trata de una persona que es muy amiga de otra persona que yo admiro muchísimo,
porque estaba como un poco, bueno, voy a parar un poco con esto de estar contando y me estoy dedicando a otras cosas. Ahora voy a las clases de canto, voy a las clases de teatro, estoy haciendo un curso de actuación en cine y bueno, pero a esto no pude resistirme, digamos, de mandarles a ustedes este mensaje. Bueno, creo que un panorama hay, general, y algo que les digo, por favor, miren todos los derechos que hay, que les corresponde. Luchen por esos derechos, y no solamente luchen por sus derechos y del que tienen al lado, sino que traten de generar nuevos derechos, porque son los derechos ganados los que nos permiten a nosotros ser más iguales. Y ahora les voy a cantar otro pedacito de la canción. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.